Buenas noches, bienvenidos a este programa de los miércoles de 8 a 9, Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión tocaremos un tema referente a la seguridad de higiene en el trabajo y su evolución en México. Para esto nos acompaña aquí nuestro compañero amigo, maestro en ciencias, Santiago Argelio Cisneros Alonso, que actualmente es presidente del Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos Asociación Civil. Bienvenido, mi estimado Santiago. Para empezar con el tema, esto está inscrito en alguna legislación de nuestro país, ¿verdad?, que administra de alguna manera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí. ¿De qué normas estaríamos hablando, los antecedentes, cómo se van dando esos temas de preocupación del gobierno, de las empresas, para dotar a los trabajadores de seguridad e higiene? ¿Cómo ha ido evolucionando? O sea, ¿cuáles son los antecedentes? ¿En qué estatus estamos ahorita? Si nos haces favor de ilustrarnos en ese sentido, mi estimado maestro. Claro que sí, Marco, cómo no. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. La principal norma jurídica que tenemos es la Constitución. Eso es. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos indica, por ejemplo, cuáles son las instancias legales que podemos tener, a qué profesiones nos podemos dedicar. Eso es. Después de ahí seguiría la Ley Federal del Trabajo. Sí. Y otra serie de leyes que vienen concatenadas, como la Ley de Salud, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Protección Civil. Eso es. Podríamos decir que son la base de todo esto. Muy bien. Alguien agregaría por ahí la Ley de Profesiones que existe para el Distrito Federal y para diferentes estados. Algunas de estas son leyes federales y otras son leyes generales. Muy bien. Como tú sabes, en las federales no se legislan los estados. Claro. Nada más son coadyuvantes. Pero definitivamente la principal, la Ley Federal del Trabajo. Perfecto. Y ahí podríamos jalar otra que es muy importante para nosotros los ingenieros, que es la Ley Federal de Metrología y Normalización. Definitivo. Que viene a poner orden en todo esto. En la normatividad. Así es. Así es. Y de esto ya se generan algunos reglamentos. Entre ellos, todos nos quejamos muchas veces de los inspectores, pero lo que pasa es que no conocemos que hay una ley, un reglamento de Inspección Federal del Trabajo. Sí. Y esto es muy importante conocerlo. Definitivo. Casi todos reclamamos derechos, pero ninguno de nosotros obligaciones. Así es. Entonces esto es importante. Y derivado del año pasado, de un trabajo de muchas instancias, surge lo que vendría a ser el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todavía habrá algunas gentes que digan, es que el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Bueno, ese era el último, pero ya en noviembre surge esto. Sí. Surge este nuevo reglamento que trabajaron diferentes instancias gubernamentales, la Secretaría de Trabajo como cabeza de este sector y diferentes instancias, profesionistas, colegios, asociaciones, cámaras, trabajadores. Todo esto surge este nuevo reglamento que, por cierto, según lo que establece en sus artículos temporales, entra a funcionar en febrero de este año, y el cual están ahorita en todo un periodo de difusión de esto. Muy bien. De este reglamento surgen varias normas, tú lo decías ahorita atinadamente, las normas de seguridad, las normas de higiene, ahora salud, que ya están cambiando varias, las normas sobre diferentes servicios que existen y sobre diferentes actividades económicas. Eso es. Tú recordarás que inclusive en nuestro país hubo problemas muy fuertes con las mineras. Definitivo. Bueno, pues ya existen dos normas muy específicas sobre la minería, ¿no? Sí. Sobre la agricultura, sobre los ferrocarriles, sobre los aserraderos, y definitivamente también es muy importante la organización, ¿sí? Que es importante que se organice dentro de las empresas. Esto viene a ser más o menos, a grosso modo, lo que nos viene a poner orden en esta instancia. Si mal no recuerdo, y bueno, las normas están modificándose permanentemente, pero son 41 normas las que existen.
actualmente que se pueden aplicar. Claro, otras están inclusive por ahí modificándose, armándose posibles normas que al rato salgan, ¿no? Pero esto vendría a ser lo principal que tiene que ver con esta situación precisamente de la seguridad y la higiene. Pero fíjate que aquí es importante algo. ¿Cuánto llevamos hablando? Yo creo que unos cuantos minutos. Bueno, pues según las estadísticas nacionales, las estadísticas del país, que principalmente se basan en la correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, estas estadísticas nos dicen que aproximadamente ahorita, con las últimas estadísticas de el año 2013, porque tardan algo en autentificarse todas estas estadísticas, cada minuto se accidenta o enferma un trabajador con motivo del trabajo. Fíjate qué curioso. Es muy recurrente. Es tremendo, es tremendo. Y desafortunadamente, pues va a haber algunos trabajadores que ya no regresen a su casa, que fallecen con motivo y en ejercicio del trabajo. Por algunos que tienen capacidad permanente. Exactamente, ¿sí? Que se les afecta algún dedo, la mano, sus pulmones, su vista, etcétera, etcétera. Así es. Por eso es que esto de la seguridad y higiene es muy relevante, ¿sí? Y tú nos decías ahorita, bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, mira, yo creo que esto es importante. Desde que el hombre aparece en el mundo, pues aparece un riesgo. ¿Sí? Sí. Hay riesgo siempre, ¿no? Y muchas veces decimos, es que el riesgo lo relacionamos con peligro. Cuidado. Es muy importante hablar de que el riesgo tiene que ver con la frecuencia que se tiene y la posibilidad de que genere un daño, ¿sí? Porque bueno, definitivamente en cualquier ciudad, por el solo hecho de caminar, hay riesgo. Sí. ¿Sí? Tú en tu casa, que yo creo que todos consideramos que la casa es lo más seguro que hay, en los 80 estaba yo trabajando en el Seguro Social, y junto con la Secretaría de Salud y otras instancias se hizo un estudio y se encontró que aproximadamente el 50% de los accidentes que suceden a diario suceden en nuestra casa. Fíjate, sí. Qué tremendo, ¿no? Un resbalón, una caída. Un resbalón, una caída, una quemadura en la cocina. En la regadera. En la regadera, cuando abrimos las llaves sin fijarnos qué temperatura tiene el agua, ¿no? Un resbalón. Ahí, sí, exactamente. Las escaleras son tremendas, sí. Las cocinas también. Bueno, pues en el caso de las empresas hay un reglamento que también puede usarse en esto. Un reglamento que es el reglamento de afiliación de empresas del Seguro Social, de afiliación al Seguro Social, y que también nos establece el riesgo de trabajo. Nos establece 5 clases de riesgo de trabajo. ¿Cuáles son las empresas más riesgosas? Lo sabemos, ¿no? La industria de la construcción. También sabemos que en este caso se encuentran todo lo que corresponde a industrias químicas, que son de alto riesgo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy importante que lo vayamos revisando y lo vayamos analizando. En este reglamento está establecido definitivamente que cierto tipo de empresas, por el solo hecho de estar en tener trabajadores en esa actividad, son de alto riesgo. Sí. Y antes la evolución nos dice, ¿no? Antes en el país definitivamente el problema era que el trabajador estaba desde que amanecía hasta que anochecía trabajando. Bueno, pues... Como dicen, de sol a foco, ¿no? Así es, de sol a sol. Entonces, y no solo el trabajador, sino estaba toda la familia, ¿no? Entonces era tremendo. Vámonos a la historia y podemos encontrar en Europa, y por ahí si nosotros leemos algo, si te acuerdas la obra de Oliver Twist, cuando hablan ahí de cómo era Europa cuando entra la revolución industrial, era tremendo. Mucha gente lisiada, mucha gente enferma, mucha gente alterada, porque ¿qué es lo que pasa? Era un cambio de una sociedad principalmente de la agricultura a la parte industrial. Entonces las máquinas eran devoradoras de hombres y mujeres, ¿no? En aquel entonces se generó mucho lisiado, mucho afectado. En México, no es circunstancial,
que los principales problemas se tienen en Cananea y en Río Blanco. ¿Por qué? Pues por el trabajo que se daba, ¿no? Las condiciones inadecuadas de trabajo que se tenían. Y también podemos encontrar que había mucha gente afectada en el país, ¿sí? Claro. Mucha gente que, como tú lo decías hace rato, fallecía o tenía una incapacidad, una incapacidad parcial o permanente. Entonces esto es tremendo. Esto es tremendo, y claro, mucha gente dirá, es que pues las instituciones no hacen nada, ¿no? Sí se está haciendo. Sí se está haciendo, claro, todos quisiéramos que se hiciera más, ¿no? Pero bueno, sí se está haciendo, hay programas en donde se coordina la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social, ¿sí? Y juntos hacen campañas. Sí. Hacen campañas durante mucho tiempo. Hablar de la principal actividad de seguridad era del Seguro Social, pero la Secretaría de Trabajo ha tomado un impulso tremendo, y la Secretaría de Salud también, y qué bueno, ¿no? Antes, y todavía hay mucha gente que se llama o que se dice segurista. ¿Por qué? Porque hacemos seguridad, pero muy pocos hacen higiene. Y fíjate qué curioso, está muy bien definido en la Ley Federal del Trabajo, en la del Seguro Social, qué es riesgo de trabajo, qué es accidente, qué es enfermedad. Y bueno, muchas veces se nos olvida esto y se reclama nada más que el Seguro Social no atiende como se debe, o que es salubridad, o que esto sí, pero fíjate que hay un pequeño problema. No tenemos nosotros una cultura de salud. Nosotros entendemos salud, lo que se hace los fines de semana, los viernes o los sábados, que ahora se dicen también antropólogos, ¿no? Porque se van a los antros los chicos. Pues no, eso no es salud, eso es otra cosa, ¿no? Sí. Si podemos encontrar por ahí, hay quien dice que es un estado de equilibrio biopsicosocial, y sí es cierto. Entonces, esto es muy importante, y México ha ido pasando por diferentes estadios, ¿sí? México, te digo, en aquel entonces, cuando nuestra mayoría de gente era netamente venida de la industria de la siembra, de la agricultura, ¿sí? Y encuentra con que no saben hacer muchas cosas. Es más, todavía en muchos lados se iniciaba, yo te diría que yo inicié en el Seguro Social por ahí, por los 80, sí. Y me tocó todavía ver empresas en la Ciudad de México que tenían gente casi con taparrabo, con guarache. Y eso no es factible. Claro. Eso no es factible. Debe de haber un uniforme, debe de haber una situación. Las cosas han cambiado, sí han ido cambiando. Claro. Cierto equipo básico de protección, ¿no? Según la naturaleza del trabajo. O sea, no se usaban líneas de vida, por ejemplo. No. Pero además hay una cosa muy curiosa, y qué bueno que lo sacas ahorita a colación. Arneses, cosas de ese tipo. Fíjate que antes se decía, lo primero que le das a un trabajador, y más cuando visitaba la Secretaría de Trabajo, Salubridad, alguna autoridad local que pues son coadyuvantes de la Secretaría de Trabajo, o cuando iba el Seguro Social o los bomberos, lo primero que ponían era equipo de protección personal. Pero luego veías que ni las etiquetas les habían quitado, caray. Tú le decías al trabajador, oye, ¿lo sabes usar? No. No, y lo veías cuando tomaba el equipo y todo esto, el trabajador. Actualmente ya. Sí. El trabajador sabe usar su equipo. Las cosas han ido cambiando. Antes que decían, dale equipo, ahora se dice, espérame. Desde hace varias reglamentos, por ejemplo, yo te diría que 2 antecesores al actual reglamento, era primero el Reglamento General de Seguridad e Higiene, que une a varios reglamentos, y después el Reglamento Federal, ya establecen ciertas cosas muy importantes, que te dicen, por ejemplo, el riesgo se debe de controlar primero en el origen, después en el ambiente y por último en el individuo. Y nosotros entendíamos al revés. Claro. ¿Qué hacíamos? Primero te doy tu equipo y después veo. Sí. No, hay que ver varias cosas, ¿no? Que controles. Es más, en mi caso, soy ingeniero químico, y cuando tú controlas en el ambiente un contaminante, tienes que mover mucho volumen de aire. Sí. Bueno, pues tal vez sea más lógico que lo controles, como te dice, en el origen. Tú pones una toma localizada que succione y ya no vas a mover todo el aire. Claro. Entonces esto es importante, ¿no? Pero además, fíjate, le diste equipo al trabajador y se lo enseñaste a usar. ¿No? ¿Quién sabe?
se lo quita, en la primera oportunidad se lo quita, ¿verdad? Exactamente. Es más, por ahí me decía un trabajador hace tiempo, oye ingeniero, yo me pongo todo el equipo y si me ve mi madre no me reconoce, porque traigo bota, traigo overall, traigo un peto, traigo una mascarilla, un casco, unos lentes, unos tapones, y es lógico, muchas veces los equipos se compraban en México los más baratos. Cómprale el más barato. ¿Cuál? Tú no te preocupes, el más barato. Pero este equipo causaba problemas porque no era el adecuado. Claro. Causaba irritaciones, causaba ciertos problemas, ¿no? Y no protegía adecuadamente en el momento necesario, ¿no? Porque eso es... Por ejemplo, nosotros lo vemos en el ruido, todas las grandes ciudades son ruidosas. Sí. Nosotros llegamos a medir, por ahí por los 90, en la avenida Vallejo, esquina con las Torres, el ruido, y llegaban a 90, 92 decibeles. Y lo veíamos porque de repente se partían los vidrios, se estrellaban. Entonces empezamos a ver, y eso es un ruido tremendo. Claro. Y muchas veces los tapones no eran los adecuados, ¿no? No eran suficientes. Supongo que tal vez sean suficientes, pero no eran los adecuados. No de la calidad. Exactamente. Porque los niveles sonoros incidían en ciertos grados que no servía ese tapón. Claro. Entonces es importante un casco que pues no te lo pones adecuadamente, no te sirve de nada. Exacto. Una mascarilla que la traes muchas veces colgada en el pecho como si fuera un collar, pues tampoco. Los lentes se los ponen de diadema. Entonces es cultura, es educación, sí, ¿no? sí. Y ahora, ¿le das el equipo y se lo das para siempre? Pues el equipo, y tú lo sabes, todos los materiales se desgastan, tienen cierta resistencia, ciertos materiales. Una vida útil. Una vida útil, tú lo dijiste termina, bien. Exactamente, entonces tienes que estar renovando este equipo. Obvio. Y antes te diría que también se terminaba el equipo y lo tirabas a la basura, ahora no. Ese es un material peligroso, porque ya está contaminado, ahora le tienes que dar cierto tratamiento a ese equipo. Entonces todo esto ha ido cambiando y hemos ido evolucionando. Antes era muy normal que te llegara una empresa, un inspector de la Secretaría de Trabajo, y al rato te llegaba un bombero, o te llegaba un inspector de salubridad, o un asesor del seguro, que aquí aprovecho para recordarles que el Seguro Social no es autoridad. Nuestras credenciales, yo soy jubilado del Seguro Social, dicen ahí que esos credenciales no son aptos para hacer inspecciones. Debes de cumplir con la ley, debes de llevar una orden y todo para inspección. Oh, definitivo. El Seguro Social no tiene inspectores. Entonces esto que te platico es muy importante que lo vayamos viendo, porque antes llegaba muchas veces y había diferentes normas, normas oficiales mexicanas. A raíz de la ley de metrología y normalización esto cambia y surgen dos tipos de normas nada más: las normas oficiales mexicanas, ¿no? O las normas MX, que son mexicanas. Las primeras son obligatorias. Así es. Y no hay vuelta de hoja. Tienes que cumplir con ellas. Alguien puede decir, ¿está mal? Bueno, pues demuéstralo. Las normas se están actualizando y revisando periódicamente. Claro. Participa en ellas, modifícalas. Y esas normas son las que promueven alguna dependencia de gobierno, ¿verdad? Así es. Las oficiales. Por eso ves que se ven obligatorias. Claro, después de las siglas NOM, Norma Oficial Mexicana, vienen las siglas de la Secretaría. Exactamente. STPS, Semarnat, sí, SSA, etcétera, etcétera, ¿no? Definitivo. Entonces esto es importante que lo conozcamos, claro, que lo manejemos, que lo vayamos viendo, ¿sí? Que vayamos haciendo por esa seguridad e higiene. Y aquí es donde viene, precisamente donde entran otras actividades como la de los colegios. Claro. Y para comentar un poquito las otras normas, las NMX, que son voluntarias, pero se hacen obligatorias para aquellos que dicen que las aplican, ¿no? Sí, y supón tú, esa no va a llegar la autoridad a decirte, ¿por qué no has cubierto con esta norma? Las otras sí. Sí. Llegan y te pueden hasta multar. Sí, porque hay unidades de verificación, claro, ¿no? Hay unidades de verificación, hay laboratorios de prueba. Así es. Nada más que aquí también hay que tener cuidado, hay que ver que esos laboratorios de prueba, que esas unidades de verificación estén actualizadas. Vigentes. Sí, porque eso pierde vigencia de determinado tiempo. Claro.
los aparatos y los laboratorios también tienen que estar calibrados adecuadamente, ¿no? ¿Quién nos dice que de verdad el que yo mida 1 metro es 1 metro? Claro. Que 1 kilo de verdad tenga 1000 gramos, ¿no? Bueno, que sabemos que a veces se las gastan en muy diferentes formas. Ya ves que de repente hay gasolineras que nos dan litros de 750 mililitros, ¿no? Cosas así, bueno. Sí. En fin, pero todo eso se va evitando. Claro. Hemos ido cambiando. Y en la seguridad y higiene ha ido pasando. Mira, es muy importante comentar que antes se decía por ahí, no le digas al trabajador a que esté expuesto, ocúltalo. Ahora no. Ahora la misma ley dice que le debes de avisar al trabajador a qué riesgos está sujeto. Y no solo decirle, también le debes de comentar cómo se puede hacer para prevenir esos riesgos. Claro. Capacitarlo, estarlo actualizando. La capacitación está considerada por la Organización Internacional del Trabajo como una de las mejores técnicas para la prevención. La prevención es muy relevante en esto de la seguridad y higiene. Como te decía, en el caso de la seguridad principalmente se relaciona con los accidentes, y la higiene o salud ahora con las enfermedades, las dos de trabajo. Sí. El accidente sucede o no sucede, es súbito. La enfermedad es paulatina, tiene ciertas condiciones que puede darse. Bueno, y para esto precisamente la seguridad y la salud son estudiadas por 2 ramas muy importantes, y para ellos la prevención es esencial. Este nuevo reglamento de seguridad y salud tiene bastantes conceptos de prevención. El otro tenía algunos, pero esto se ha ido perfeccionando, se ha ido mejorando. Mira, ahora ya se le dice al trabajador, ¿sabes qué? Tienes esto, te voy a capacitar. Y aquí viene la capacitación, muchas veces puede ser una capacitación general o una capacitación específica para lo que se tiene. Entonces volvemos, México se ha evolucionado. Desde lo que te digo, la teoría de la culpa, tú demuéstrame que no tuviste la culpa de tener el accidente. Pues eso es ilógico. Ahora sí, como decimos vulgarmente en México, después de corneado apaleado, pues no, ¿verdad? Claro. Actualmente ya no, esto ha ido cambiando. La prevención cada vez toma mayor espacio, mayor terreno. Ahora, es en el sentido que, por ejemplo, también, digamos, hay otras instituciones, otras normas, como por ejemplo ahora la protección civil, sí, a partir de 1985 ha tomado una gran relevancia. Eso quiere decir que cada vez, digamos, el capital humano es mejor valorado para las empresas. Mira, para que te des una idea, luego platicábamos con algunas gentes y decían que nos dedicábamos a la seguridad y higiene éramos unos explotadores. ¿Por qué? Porque siempre estábamos tratando de sacar al trabajador que trabajara más. No es cierto. La gente que se dedica a la prevención está trabajando con la materia prima más importante del mundo, personas. Es lo más importante. Sí. Y se ha ido cambiando, ha ido modificándose todo esto. Tú lo decías de la protección civil. Yo soy uno de los que decía luego en algunas pláticas o comentarios esto, que luego a veces no les gustaba a algunas gentes, que la madre de la protección civil es la seguridad y la higiene, porque de ahí surge todo esto, ¿sí? Alguien dice es que son en las empresas accidentes menores y los grandes son accidentes mayores los que se ven en la protección civil. Bueno, esto no lo vamos a discutir, pero sí es muy importante. Y no solo eso, ahorita es la protección civil, pero antes fue la ecología. Sí. Grandes problemas como el de Seveso, la fuga de gas, el de Bhopal, otra fuga de gas. Incendios. Sí, incendios como el de San Juanico, sí, explosiones como la de Guadalajara. Todos estos fenómenos tenían que ver tal vez con seguridad e higiene, pero se convirtieron en problemas de protección civil porque impactaron mucho a la sociedad. Eso ya es más amplio. Exactamente, ¿no? Impactas a la comunidad. Exacto. Pero es lo que te digo, hay quien dice, no, mira, todo lo que es contaminación o generación de gases, todo eso, dentro de la empresa es seguridad o higiene. Y fuera es ambiental, sí, y es protección civil. Mira, no podemos ser tan drásticos. Claro. Es decir, no, aquí no. Porque además las sustancias no tienen palabra, esas se fugan y van a generar un problema tremendo. Pero sí es necesario que ahora sí, como aquella película de Durmiendo con el Enemigo, que sepamos
qué hay al lado de nuestra casa. Claro. Porque en México hay zonas conurbadas y no sabemos qué hay al lado. Yo vivo en la delegación más pequeña de la Ciudad de México, en Iztacalco, y te diría que hace algunos años me llevé una desagradable sorpresa cuando un día oí y vi, estaría como a 1 kilómetro del origen, una explosión. Bueno, pues a la casualidad que en una zona que está frente a un mercado, en unas casas hacían cohetes, de estos que se utilizan en las fiestas y todo eso, y tenían almacenado pólvora. Bueno, no la manejaron adecuadamente y despedazó gente. Entonces vuelvo, gente que pasaba pues, se dañó, gente que trabajaba ahí se dañó. Entonces vuelvo, esas son las cosas que tenemos que saber, ¿qué hay al lado? ¿Qué tenemos? Sí. Muchas veces porque son actividades clandestinas, claro, que las cubren y las recubren. Mira, ¿no? algunas son clandestinas, pero otras fueron solapadas. Permisibles. Mira, hay una película muy vieja que se llama precisamente, para variar, una película gringa, que dice riesgo aceptable. ¿Hasta dónde puedo aceptar un riesgo? Hay que verlo. Otra vez, me recuerdo ahorita que mencionas, es una del salario del miedo. Exactamente. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿cómo no? Que ¿Cómo transportaban TNT y no sé qué, ¿no? Sí, sí. Con riesgo de explotar. Sí, y mira, ahorita que comentábamos, dentro del colegio del CONIC, Sí. nosotros tenemos 22 especialidades de peritos, nada más para que te des una idea. Sí. Seguridad y higiene es una sola. Sí. ¿Sí? Otros que nos solicitan mucho son los ambientales, peritos ambientales, los de química analítica y lógico los evaluadores. ¿Por qué? Porque es dinero. Sí. Porque tiene que ver con ese problema que, bueno, pues desafortunadamente estamos en una economía en que todo se mueve con dinero, ¿no? Entonces, bueno, y yo creo que es importante empezar a retomar. Mucha gente ya lo ha tomado y lo ha aceptado. Mucha gente ya acepta que eso de que durante mucho tiempo el trabajador decía, bueno, como que trabajo y como que me pagan, no debe de ser. Claro. Debemos de trabajar y bien, ¿sí? También tenemos derecho a reclamar nuestros equipos de protección, tenemos derecho a recibir nuestra capacitación, tenemos derecho, ¿sí?, a estar actualizándonos en el trabajo y en cómo prevenir ciertas cosas, ¿no? Entonces todo esto es importante. Y te digo, y no es circunstancial esto que te decía, que de las 22 especialidades, esas 4 sean las que más nos solicitan. Claro. Para que veamos, para que estemos asesorando, y definitivamente lo más importante, nuestros futuros profesionistas. Yo te diría que ahorita el colegio tiene un programa muy específico con 2 instancias, una es de la Facultad de Química de la UNAM y la otra la carrera de Química de la FES Zaragoza. Tenemos 2 diplomados con opción a titulación para los muchachos en materia de seguridad y higiene. Eso es. Y salud ocupacional. Sí. Esto es muy importante que lo manejemos. Yo esperaría que en unos meses más que ya esté funcionando perfectamente nuestro instituto, pues estemos por ahí también con ellos. Claro. Estaremos viéndolo con la ISIQUE principalmente. Definitivo. De esta situación, porque yo no puedo entender que todavía haya carreras de ingeniería que no tengan materias de seguridad, que no tengan materias de ambiental, que no tengan materias de protección civil. Eso yo no lo entiendo. Claro. Porque es muy importante. Y vuelvo, que ha evolucionado, sí, ha evolucionado y bastante. Yo te diría, y luego me decía alguien por ahí, oye, y no te da pena decirlo, y no me da pena decir que cuando llegamos al INS, pues éramos un grupito en la delegación norte donde yo llegué, de 4 personas. 4 personas luego nos decían que estábamos despistados, porque nos tocaba atender un promedio como de 50,000 empresas de toda la zona industrial de Ecatepec, Tulpetlac, Vallejo, Azcapotzalco y toda esa zona, que es una de las más grandes de del país y del país. Y del país. Y bueno, mira, si nosotros lográbamos con este grupo de jóvenes idealistas, que al final ya nada más me quedé yo, porque unos se fueron jubilando, otros se fueron cambiando, otros se fueron saliendo, y es muy importante, cuando tú ves que lograste que una persona no se accidentara, o que una persona no se enfermara, es fabuloso. Claro, claro. Eso no te lo pagan nadie, ¿no? Yo me acuerdo en aquel entonces se había hecho una película que después quitaron, el Seguro Social,
una película donde un trabajador se accidentaba por una amputación de una prensa en una empresa que estaba por allá, por Ecatepec. Sí. Y bueno, lo curioso de todo esto es que cuando yo vi esa película fue impactante cuando un niño se acerca a saludar a su padre que está saliendo del hospital y el señor con un gancho en la mano quiere saludar a su hijo. El gancho no siente. Entonces es impactante, ¿no? Y vuelvo, en el caso de esto, bueno, el Seguro Social te da aparatos de órtesis, de prótesis, y te da rehabilitación y todo eso. Pero no lo mismo. Pero claro, inclusive el Seguro Social sacó una campaña que tal vez tú te acuerdes, porque más o menos creo que somos de la generación, Sí. que salió una florecita rota, Ujú. amarrada con un hilito, y el eslogan abajo decía, después de un accidente nada es igual, y es cierto, nada es igual. ¿Sí? Se busca que te den una pensión, que te den un cierto dinero si saliste afectado que te va a servir para que sobrevivas, pero no es igual. Entonces esto nos llevaría a pensar en que la prevención es lo mejor, definitivamente, por un lado. Por otro lado, todo este tipo de normas, de actividades para tener higiene y seguridad en el trabajo, también podríamos pensarlo, algunos pensarían, bueno, tanta normativa en este asunto puede ser ineficiente al trabajador, pero se ha visto que lo hace más productivo, ¿no? Claro. Porque tiene una larga vida más productiva, porque no tiene accidentes, porque la experiencia la pone al servicio de la empresa, ¿no es así? Así es. Mira, inclusive durante un tiempo el Seguro Social creó, con una idea traída de Europa, unos centros de capacitación. Sí. Ahorita desconozco cuántos son, pero teníamos 13. ¿De qué modelo de europeo es? Me parece que es español. Español, eso es. Por razones obvias, ¿no? Sí. El idioma y todo eso. De ahí se trajo estos centros de capacitación, se llaman CRESCAP, Centros Regionales de Estudios de Capacitación, y se dejó en aquel entonces la palabra productividad, por eso que tú dices. Exactamente. Esa es una forma de elevar la productividad. Claro. Mira, hay estudios, no solo en México, mi maestría la hice también en el Poli, Sí. y me tocó asesorar a algunos compañeros sobre todo esto, pero hay estudios que dicen que por cada peso que se gasta por un accidente, hay otros más que tú no detectas, que son los imponderables. Hay quien dice que son 4, otros que 5, y estudios muy detallados dicen que son 50 pesos. Porque sí, detectamos y decimos, es que le pago al Seguro Social tanto, sí, pero ¿y todo lo demás? Se te daña la materia prima, se te daña el producto, tienes que sustituir al trabajador, tienes que capacitarlo, me acuerdo, y tontamente en aquel entonces cuando lo oí quisiera buscarlo al diccionario, y un trabajador me decía, es que ingeniero nos da cisca. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues quedan como miedosos durante cierto tiempo, ¿no? Quedan ciscados. Ciscados, sí. Y es cierto, hay máquinas que tú dices, no, pues ¿para qué le meto la mano si me voy a lastimar? Pues, Sí, y ahí se han lastimado 5 de mis amigos, ¿no? Exactamente. Entonces yo puedo ser el siguiente. Pero ¿por qué se lastiman? Muchas veces también era por falta de conocimiento. Sí, cómo no. Otras veces porque desafortunadamente se hacen las cosas a destajo. La Entonces, rapidez. Claro, y entonces ¿qué pasaba? Si había una máquina que era operación a 2 manos, como buenos mexicanos, agarrábamos cinta café o algo y le poníamos a una bloqueándola y con la otra. Y la mano que queda libre podía entrar, entonces es donde surge el problema. Hay veces que los botones de pie no tenían protección y accidentalmente los pisaban. Pues todo ese tipo de situaciones son los que, te digo, generan este problema, ¿no? La evolución ha sido tremenda. Mira, podríamos hablar que iniciamos empíricamente, al buen sentir, al ahí se va, al que pues como que veo esto y como que voy. Se fue esto haciendo científico, fueron aprovechando técnicas. Y se fue siendo metodológico, seguramente. Fue haciendo metodología, exactamente. Eso es lo más importante. Bueno, hay grandes sistemas, grandes situaciones. La Secretaría de Trabajo desde hace unos años está sacando un excelente sistema, un sistema que viene ya a tratar de controlar muchas cosas. Sí. Ya no se vale que tú digan, es que no conozco las normas, es que no sé, tú te metes a la página de la Secretaría de Trabajo, claro,
Y hay ahí algo que se llama ASISNOM, un asistente sobre normatividad. Yo tengo entendido por pláticas que he estado y todo eso que hay, sobre todo países de Latinoamérica, que han venido a brevar de ese sistema que se hizo. Porque tú entras y puedes empezar a poner tus datos y todo eso y te dice qué normas se aplican a ti. Porque es otra de las cosas. No de las 41 normas, todas se aplican a la empresa. Según la naturaleza del trabajo, ¿no? Exactamente, muy atinadamente lo dijiste. Por ejemplo, aquí, si no tengo nada industrial, pues no voy a aplicar ciertas normas, pero hay otras que sí, se pueden aplicar. Entonces todo esto, y está en este asistente. También en este sistema que creó la Secretaría de Trabajo, tú entras y puedes empezar a aspirar a un sistema de administración de la salud y seguridad. Ya te dice cómo se elabora, con todo lo que tú viste que no se aplica, cómo puedes elaborar un programa de seguridad y de salud en el trabajo. Y todavía, inclusive hay otras dos opciones. En la ley del Seguro Social dice que, últimamente no lo he revisado, pero así decía, que si tú tienes un sistema de seguridad e higiene con la Secretaría de Trabajo, ¿sí?, puede apoyarte esto, si estás teniendo resultados, a que se te baje un porcentaje del seguro de riesgos de trabajo. El Seguro Social, tus primas bajen, ¿no? Exactamente. Definitivo. Tú tienes que informar anualmente esto, si subió o bajó tu prima, si subió o bajó tu, en aquel entonces era grado, ¿sí? Y vas a pagar menos. Sí, así es. Bueno, pues ahí está, que aparte de lo que tú bajas por el sistema que tiene el Seguro Social de tabulación, sí, puedes bajar por un sistema de este tipo. Así es. Ahora, ¿qué se te pide? Lógico, se te piden varias cosas. Se te piden que tengas ciertos reportes, porque eso sí es curioso, ¿eh? Antes había un accidente y mejor lo escondías. Ahora ya ha visto el empresario que pues sí lo puedo dar a conocer. Sobre todo, ningún empresario te oculta un accidente que sea grave. Esos no se pueden ocultar. Tal vez si lo harían una pequeña cortadita, una pequeña luxación, tal vez, pero una amputación, entonces no se puede. O una muerte, ¿no? Una muerte, ¿cómo lo ocultas? Sí. Sí, luego había mitos urbanos, de esas leyendas urbanas que decían, no, los albañiles cuando se mueren los cuelgan ahí con la zapata. Fíjate que yo platicando, algún tiempo estuve trabajando con algunas empresas consultoras y nos platicaban que el principal Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos.
Pues regresamos con este interesante tema, platicando con Santiago Argelio Cisneros Alonso, maestro en ciencias, quien es ingeniero químico industrial por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, del glorioso Instituto Politécnico Nacional. Y ha tenido una serie de actividades en lo referente a su actividad profesional, como en sus actividades académicas. Maestro en Ciencias en Salud Ocupacional con especialidad en Seguridad e Higiene, representante del Seguro Social en la Comisión Consultiva de Seguridad e Higiene, ha sido becario del Banco Mundial por Otto Dur en Alemania Occidental con el tema Calidad Ambiental, es becario de Fundación MAFRE en el curso Máster de Seguridad Integral, o sea, las aseguradoras están muy involucradas en este tema, ¿verdad? Porque es un tema precisamente de preventivo. Y bueno, ha tenido auditor ISO 9000 y 2000 por el IMSS. Aquí quisiera hacer un paréntesis, Sí. porque mucho de esa cultura se supone, tú me dirás, o así se maneja de manera popular, viene de los famosos ISOs. El 9000, que es un de procedimientos y qué hacer cuando Calidad. sucede esto, de calidad, y luego los 14000 que hablan de ambiental, y los 18000 son los que vienen para salud e higiene y todo eso, Así ¿no? es. Que ya es, digamos, ahora sí que como el último grito de la moda, o hay algo más adelante. Mira, yo creo que siempre va a haber algo más. Eso es. Siempre esto está evolucionando. Vuelvo a lo que decíamos, ¿no? Ajá. ¿Cómo iba pasando esto? Sí. Caray, yo te diría que, mira, me tocó algún tiempo estar trabajando en mejoramiento del ambiente, en lo que ahora es Semarnat, y una vez nos llamaron que había una fuga de óxido de etileno Sí. porque se había chocado un tren. Eso es. Y fuimos, y ahora sí, casi como se dice vulgarmente, con la bendición del Todopoderoso, porque no llevábamos ni equipo y todo eso, pero cuando vimos que estaba fugándose, ya habíamos visto que era el óxido de etileno, altamente cancerígeno, altamente explosivo y todo eso, pero ese no era el problema era que el carro Jumbo que llevaba eso estaba abajo de un carro de cloro. ¿Quiénes eran los que tenían todo el material y experiencia de Pemex? Se les habló a Pemex, llegó Pemex, tomó con viguetas y cadenas los tanques, los subió a los ¿cómo se llama? A las ruedas, a las Sí. plataformas, y vámonos. Se llevaron uno y después el otro. Vuelvo, bromeando decíamos que Dios es mexicano, ¿no? Porque si hubiera habido una fuga de allá hacia acá, nos hubiera causado un tremendo problema en la ciudad. Sí. Entonces, vuelvo, aquí está, que siempre está evolucionando, siempre hay cambios, siempre va a haber mejoras. Igual te decíamos, ¿cuándo pensábamos en un sistema de seguridad y higiene? No, ahora ya. Esto hace 10 años era un sueño como Sí. medio guajiro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, nos quedamos antes del corte en un tema sobre leyendas urbanas. Sí. Tú comentabas que en esa discusión te decían, oye, pues es que siempre debe haber un muertito por aquí. Sí, sí. ¿Y cuál era la respuesta? No necesariamente, ¿verdad? No, porque es lo que te digo, como estas personas vienen y se van Sí. muy rápido, pues no las encontraban, pero porque se habían ido. Tal vez en alguna ocasión sí se dé, Sí. sí se llegue a dar, pero no como que en toda obra debe de haber un Sí, muertito, ¿no? para No, nada. tampoco, ¿no? Así Eso no es. es cierto, ¿no? Y no debería ser, al final de cuentas, Sí. ¿no? Porque estamos hablando de personas, número uno, número dos, también a lo que tú te mencionabas, que cuánto se pierde cuando se pierde a un trabajador, también según el nivel de instrucción, ¿verdad? Claro. Porque imagínate, de pronto a lo mejor hay un operario, un obrero, no es que valga menos ni mucho más, sino que el nivel de conocimientos y su formación Claro. ha costado menos que si se mueve, por ejemplo, un ingeniero, un directivo, ¿no? En esa medida de soportar los daños, Sí. y magnificarlos en un caso y minimizarlos en el otro, ¿no? Así es. Pero son intangibles que a veces tampoco se pueden evaluar. Sí, no se pueden evaluar. Y mira, inclusive, por ejemplo, un obrero calificado cuesta bastante Definitivo. irlo formando. Y además es el que produce directamente para Sí. la empresa, está produciendo la riqueza, ¿no? Mira, a mí me tocó hace unos años participar
como se dice ahí, participo con algunas empresas colaborando, y con la Secretaría de Trabajo nos certificamos. Sí. Ellos antes se les atacaba mucho con que sus inspectores eran improvisados. Tal vez sí al inicio, pero ahorita ellos tienen que llevar una capacitación. Hay un estándar de competencias para que ellos sean aspirantes y se queden como inspectores de la seguridad y higiene, y eso mismo se aplica para ciertas personas que nos dedicamos a asesorar. Pero los peritos se convierten en asesores, ¿no? Sí, aquí estamos hablando de dos cosas. Los peritos, eso solo los forma los colegios, nadie más. Por la ley de profesiones son los únicos autorizados para formar los peritos. Pero desde hace, como te digo, la Secretaría de Trabajo se preocupó hace unos años y creó un estándar de competencias del área de conocer. ¿Sí? Este organismo establece, yo te diría que en mi caso yo tengo 3 certificaciones, la de cursos presenciales, la de evaluador y la de verificador del cumplimiento de la normatividad en salud y seguridad en el trabajo. Eso es. Y esta última es el que se les pide a sus gentes ya en la Secretaría de Trabajo. Sí. Ya no podemos decir que son improvisados, ya no se puede decir que no conozco al la normatividad, inspector, claro, o al inspector, porque si tú te metes a la página de la Secretaría, ahí están los inspectores. Exactamente. Entonces todo esto es muy importante, se ha ido mejorando, por eso que te digo, todos quisiéramos que estuviéramos, no sé, como el primer mundo. Bueno, pues para allá vamos. Sí. Para allá vamos, pero mientras sí se ha mejorado esto. Así es. Acá, por ejemplo, has participado en medicina del trabajo. Así es. Que es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Has participado en el Consejo Certificador de Peritos del Colegio Nacional de Químicos. Fui presidente de ellos, fui secretario, sí. Fui vocal. Mira, no puedes y no se vale que digamos que nuestras autoridades no están cumpliendo cuando no nos metemos a participar con ellos. Exactamente. Yo participé en varias normas, participé en el reglamento anterior, en este último que salió todavía cuando me jubilé en 2010, dejé algunas propuestas, pero esto es lo que debemos de hacer todos los profesionistas. ¿No estás de acuerdo? Demuéstralo. Claro. ¿No estás de acuerdo? Aporta. Así es. Porque luego decimos, no, es que esta norma no sirve. ¿Y qué hiciste tú? Porque las normas normalmente, perdón por la redundancia, salen como una propuesta. No es nada más que sale una norma y se queda, no. Es como una consulta pública. Exactamente. Cada instancia que elabora normas tiene su comité de normatividad. Hay un periodo de, digamos, de inconformidad o de aportación, de revisión, ¿no? Vamos de revisión. Salen como una proyecto de norma. Ándale. Sale en el diario oficial, se dice, este es el proyecto de norma tal, y se tienen tantos días. Esto ahí puedes aportar, te contestan la autoridad competente de esa norma, y muchas se han modificado por eso, porque si no, es que esto no puede ser así. Es que la experiencia, claro. La experiencia de el que está en el lugar de los hechos, que es el profesional del día a día, sí. Y a través de los colegios es un buen foro para intercambiar experiencias, ¿no? Bueno, pues no vamos lejos. Tú has participado ahorita y estás enterado del proyecto de ley de colegiación y certificación obligatoria. Así es. Y que se dice ya, estas profesiones son obligatorias que estén colegiadas y son obligatorias que se certifiquen. Sí, primero que tengan un título profesional. Claro. ¿No? Y eso depende mucho de qué tan importante para la vida, para la salud, para los bienes, la preservación de lo que tú mencionas, la salud y todo eso, tenga que ver con la actividad profesional, sí. ¿Verdad? Sí. Te digo, yo no puedo comprender cómo todavía hay carreras de ingeniería que no tengan seguridad y higiene como materia, que no tenga salud, sí. Que no tenga ecología, que no tenga protección civil. Son cosas muy importantes. El impacto que un descontrol de algunas cosas tiene, no solo en ti, sino en la comunidad, es tremendo. Pero fíjate que aquí hay algo muy importante que acabas de decir. Es en el sentido que ahí los colegios precisamente juegan un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque esto que tú nos estás diciendo es resultado ya de una experiencia en el campo profesional. Entonces, a lo mejor, digamos, la currícula de estudios de tal o cual carrera no lo contempla, pero aquí cabe la posibilidad de que los colegios,
ya con personas experimentadas, preparadas y todo eso, tengan en sus centros de capacitación este complemento que a lo mejor el alumno que sale de la universidad, del Politécnico, etcétera, etcétera, el tecnológico, no lo haya visto como una materia formal. Pero cuando ya se va al lugar de los hechos, al trabajo cotidiano, se ve que ya es necesario. Entonces ahí tiene la oportunidad que a través del colegio, de su especialidad, pueda tomar ese conocimiento ya de una gran experiencia de todos los que están participando ahí, ¿no? Sí, y fíjate que inclusive hay una rubro muy importante. Nosotros, aparte de asesorar a las empresas y todo esto, somos por ley, por esa ley de profesiones, los asesores de las instancias privadas y públicas. Así es. Lógico, si es una, ¿cómo te diré? Un simple análisis, un simple comentario, un peritaje leve que hago, pues muchas veces hasta no se cobra. Pero definitivamente, si yo tengo que ir a algún estado, tengo que transportarme, tengo que hospedarme y todo eso, pues eso tiene que cobrar, ¿no? Definitivo, es un Porque trabajo profesional. Sí. El día de hoy te diría que, por ejemplo, de un juzgado Sí. administrativo de la ciudad, me pedían un especialista, tres especialistas, porque damos tres siempre, de químicos líquidos, específicamente gasolinas. Sí. Bueno, mañana ese juzgado tendrá nuestras respuestas, estamos proponiendo a tres, tú elige. Sí. Y esto es en base a una lista que tenemos de especialistas que pueden resolver esta situación. Así es. Ahora, esto es muy importante porque el conocimiento técnico especializado, el conocimiento científico especializado, precisamente los peritos lo tienen. Sí. Y le ayudan al juez a tomar decisiones sobre un caso muy específico, ¿no? Sí. Porque el juez no sabe todo. No, es difícil. Es difícil, entonces tiene que tener una asesoría adecuada, y en la medida en que esa asesoría, ese perito de su punto de vista profesional y ético, sobre todo, en esa medida se puede administrar Claro. la justicia, ¿verdad? E inclusive hay dos cosas muy importantes dentro de los colegios. Está normado. Los colegios no pueden ser políticos. No, Y los colegios no pueden tener tampoco aspectos religiosos. no. Eso es muy importante. Laicos y apartidistas, porque a lo mejor hay políticas de prepararse bien, la política de etcétera, etcétera, pero a lo mejor no pueden tomar partido. Claro, no, o lo que yo les decía luego, ahora que tomé posesión en agosto del año pasado, Sí, les decía a mis compañeros, miren, todos nosotros, como entes sociales, somos políticos y somos religiosos. Así es. Aunque digan, no tengo religión, pues eso también Sí. es una forma, pero aquí no se viene a hacer eso. No, Ustedes pueden expresar lo que quieran por eso dice, privadamente. lo que es de Dios a Dios y lo que es de César a César. Así es, ¿no? Así es. Sí, definitivamente tienes que marcar muy bien esas, digamos, normas de convivencia para que no haya problemas. Y mira, aquí aprovecho para comentarles Sí, que a partir de julio del año pasado estamos en el Consejo Técnico Consultivo de Ingeniería. ujú, La Dirección General de Profesiones, que es la que ve todo esto de esta ley de profesiones, es la encargada de estas instancias. Y reactivó, después de varios años que no habían aparecido, los consejos técnicos consultivos. sí. En este caso de ingeniería, hay de salud, o sea, medicina, hay de administración, y hay diferentes instancias. Sí. Lo que pasa es que luego no nos queremos meter porque nos cuesta trabajo. Sí, hay que aportar, tú lo dijiste atinadamente. Mira, y una de las cosas que luego les digo a los muchachos cuando estoy con ellos es que el día que yo me muera no me voy a llevar nada. Definitivo. Ese conocimiento hay que compartirlo. y si no ¿verdad? lo compartes se hace obsoleto. Así es. ¿Para Sí. qué? Esto es muy importante, ¿no? Definitivamente, y además es muy importante saber que en los colegios de profesionistas donde van normalmente los profesionistas ya titulados, porque para ser colegiado el requisito es tener un título profesional, ¿no? Te permite tener durante un año, hay gente que se habilita, los pasantes, Eso es, los pasantes. un año nada más. Eso es. Salen y tienes un año. Si en eso no te titulaste, Adiós. adiós, te vas. Y hasta que regreses con el título ya, Así es. ya puedes ser
digamos, aceptado como socio numerario, ¿no? Sí. ¿Verdad? E inclusive, por ejemplo, para que tú aspires a ser un perito necesitas tener 2 años en el colegio y mínimo 7 años de experiencia. Comprobables. Claro, ¿qué digo? Muchas veces desde que estás estudiando, estás trabajando, esto te vale. Claro. Pero tienes que tener, porque tus pares son los que te juzgan. Exactamente, y no hay mejor juzgado que el de entre pares, porque sabemos de lo que estamos hablando. Claro. ¿No? Muy bien, pues mi estimado maestro en ciencias Santiago Argelio Cisneros Alonso, te agradezco mucho estos minutos, esta hora que nos diste de charla, en la cual pues verdaderamente nos diste una cátedra sobre higiene en el trabajo y cómo ha evolucionado en México, ¿verdad? Y te agradecemos mucho esto, por lo cual pues te damos aquí un reconocimiento. Muchas gracias. Que firma la directora general de este canal, que es la licenciada María Elena Miranda Lama, y tu amigo y servidor Marco Antonio Méndez Cuevas, como presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, Marcos, qué amable. Y fíjate que ahorita me hiciste acordar que hace algunos años el Canal 11, sí, en los años finales de los 80, sí, hicimos toda una serie de programas sobre es. seguridad y higiene. Claro. Te diría, fueron, no sé, 20, 30, y no se acababa el tema. Mira, ahorita hay una gran oportunidad para que en nuestro Congreso Nacional Politécnico hagamos propuestas para que este canal que tú mencionas, el Canal 11, ¿Sí? que fue creado como auxiliar del Instituto Politécnico Nacional, regrese a sus orígenes. Claro. Y este tipo de situaciones, este tipo de conocimientos allá se vierta Claro, a un aparezcamos. público más amplio. Sí, sí. ¿No? Ahora la ventaja es que con esta facilidad que es internet, Sí, se va esto a todos lados. sí, todo el mundo prácticamente. Así es. Muy bien, mi estimado maestro, pues te agradezco nuevamente. Sí, Y a ustedes, gracias, amigos, gracias. nos despedimos de ustedes por el día de hoy, pero el próximo miércoles de 8 a 9 los invitamos nuevamente con un muy excelente tema que en su oportunidad les haremos conocer y llegar. Buenas noches a todos.